Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a pasar a ver la resolución de la práctica domiciliaria de la semana número 1. Vamos a verificar tus respuestas con respecto a esta práctica y en esta primera parte vamos a ver el tema de razonamiento lógico, ¿no? El cual está compuesto por varios tipos de preguntas, entre ellas, por ejemplo, problemas sobre monedas, problemas sobre dados, problemas sobre trasvases y problemas sobre traslados. Bien, entonces, sin más preámbulos, iniciemos rápidamente con la resolución de esta práctica. Tenemos ahí, por ejemplo, el problema número 1, el cual indica lo siguiente, ¿no? En el gráfico, todas las monedas son de un sol. ¿Cuántas monedas iguales que estas de un sol se pueden colocar como máximo tangencialmente? Bien, entonces vamos a resolver este problema y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo que nos piden, pues, ¿no? Nos están pidiendo la máxima cantidad de monedas que se pueden ubicar de forma tangencial en este gráfico, ¿no? Bueno, creo que tú recuerdas que para este tipo de problemas se aplica una observación muy importante, ¿no? Por ejemplo, por acá lo vamos a observar, que si yo tengo una moneda, ¿recuerdas cuántas monedas se pueden colocar de manera tangencial a ella, a su alrededor? Exacto, muy bien. Son 6 monedas, ¿no? Entonces, ahí están. Podemos ubicar 6 monedas alrededor de ella como máximo. Entonces, lo que hacemos ahora es aplicar esta observación en la figura, pues, ¿no? Que nos están brindando. Entonces, lo que hacemos ahora es analizar cada moneda del bloque que me han dado y hacer que cumpla esta condición. Por ejemplo, vamos a darle letras a las monedas y empezamos analizando a la moneda A. La moneda A, si te percatas, a su alrededor debe tener 6, pero ya tiene en este caso 2 monedas a su alrededor. Le faltarían básicamente 4, ¿no? Entonces ahí está, le agregamos 4 monedas a su alrededor. Ahora analicemos la moneda B. La moneda B también a su alrededor debe tener 6 monedas. Pero si te percatas y cuentas, ya tiene 3 monedas, ¿no? Exacto. 1, 2, 3. Le faltarían básicamente adicionarle 3 más. Entonces ahí está, le agregamos 3 monedas a su alrededor y ya cumple con las 6 monedas. La moneda C, si te percatas también, a su alrededor ya cumple la condición, ¿no? Porque ya tiene 6 monedas a su alrededor. Ahora analicemos la moneda D. Esta a su alrededor debe tener 6, pero ya tiene ¿cuántas? Cuenta a ver. 1, 2 y 3, ¿no? Le faltarían básicamente 3 más. Entonces le agregamos 3 monedas a su alrededor. La moneda E también observas rápidamente y te percatas que ya tiene 6 monedas a su alrededor. No hay que agregarle ninguna, pues, ¿no? La moneda F también a su alrededor debe tener 6, pero ya tiene ¿cuántas? Ya tiene 3, exacto, muy bien. Le faltarían agregarles 3 más. Listo. Y finalmente, la moneda G a su alrededor debe tener 6, pero ya tiene ¿cuántas? 4, ¿no? Claro, 1, 2, 3, 4. Le faltarían básicamente agregarle 2 adicionales. Listo. Entonces ahora solamente contamos cuántas monedas hemos agregado, ¿no? Ahí está. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo, ¿no? Entonces la respuesta sería, se puede colocar como máximo 15 monedas. La clave correcta en este problema era la A, ¿no? Imagino que también has marcado esa clave. Listo. Pasemos ahora entonces al problema siguiente, que es el problema número 2. La pregunta dice, ¿cuántas monedas se pueden cambiar de lugar como mínimo para que la flecha apunte hacia el lado izquierdo? Ojo con eso, ¿no? A ver, entonces en la resolución veamos lo que nos piden es el número de monedas que deben de cambiar de lugar, pero como mínimo, ¿no? Hacer entonces énfasis en ello. Te piden como mínimo. Hay que entonces cambiar de lugar la menor cantidad de monedas. ¿Para qué dice? Para que al final esta distribución, que es una especie de flecha mirando hacia arriba, mire hacia el lado izquierdo. Bien, veamos entonces. Analicemos al inicio, así están distribuidas las monedas. Queremos que al final nos quede mirando hacia el lado izquierdo, ¿no? Más o menos así debe de quedar la figura. Ya, ¿qué hacemos ahora entonces? Una idea podría ser que movamos todas las monedas, pero creo que eso es obvio que no lo vamos a hacer porque nos están pidiendo la menor cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer en este tipo de problemas es buscar
parte de la figura que queremos formar al final, ¿no? Esta estructura hay que rápidamente ubicarla en la figura inicial. Me refiero a esto, ¿no? Entonces, todo esta, se puede decir, ¿no? Estas líneas hay que formarlas aquí. Y si te percatas, parte de esta flecha ya está por acá, pues, ¿no? Mira, ve, por ejemplo, más o menos algo así. Entonces, rápidamente, parte de estructura final, ya estamos ubicándola en la figura inicial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las monedas que están fuera de esa línea son las que se van a mover, pues, ¿no? Y eso nos va a garantizar que sea la menor cantidad. Entonces, esta moneda va a pasar a la parte interna para completar la flecha, pues, ¿no? Esta otra moneda va a pasar a la parte interna. Esta moneda que está fuera también va a pasar a la parte interna. Y finalmente esta moneda, pues, ¿no? Va a pasar a la parte interna. Y ya con eso completaría, pues, ¿no? Al final tendría la forma de la flecha mirando hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, en este caso, hemos agregado como mínimo, hemos cambiado de lugar como mínimo 4 monedas, ¿no? Ahí están, 4 monedas. Bien, la clave sería para este problema la alternativa B, ¿no? Bien, entonces esa es la idea fundamental para este tipo de problemas, ¿no? Si queremos formar una figura en un segundo caso, pues hay que tratar de formar esa estructura en la parte inicial, ¿no? Y los que están fuera de esa estructura son las que se van a mover, pues, ¿no? Y para formar la figura final. Listo. Pasemos ahora al problema número 3. A ver, dice, el problema, obsérvase ahí gráficamente, problema de dados, ¿no? El gráfico muestra 5 dados comunes. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad total de puntos que no son visibles en dicho gráfico? Bien, entonces por acá, problema de dados, hay que ir viendo ya más o menos qué criterio vamos a aplicar aquí, que recuerdas de problemas sobre dados, para poder resolver este problema, ¿no? Bien, ojo, nos están pidiendo, nuevamente lo resaltamos, nos piden el total de puntos que no son visibles, ¿no? En el gráfico, no son visibles. Porque si te piden los visibles, creo que eso es de inmediato, ¿no? Mira, ve, cuenta solamente los puntos que están ahí, ¿no? Los que observas, básicamente. Ya, entonces para esto tenemos este gráfico, ¿no? Una especie de foto que tenemos ahí. Y recuerdas en problemas sobre dados que debemos de tener en cuenta. Claro, muy bien, por ahí, exacto. Tú sabes que cuando nos piden a nosotros el total de puntos que no son visibles, hay que recordar una relación muy importante, ¿no? Que el total de puntos es igual a los puntos visibles más los puntos no visibles, ¿no? ¿Recuerdas esa relación? El total de puntos de todos los dados es igual a la suma de puntos visibles más la suma de puntos no visibles. Y como nos están pidiendo la suma de puntos no visibles, entonces lo puedo despejar y sería la diferencia, pues, ¿no? La diferencia del total de puntos en los dados menos los puntos visibles. Bien, entonces hay que calcular cuántos puntos hay en los dados en total y cuántos puntos son visibles. Esa diferencia nos daría la respuesta. Bueno, para ello entonces recuerdas que en un dado común que se cumple siempre, muy bien, que por ejemplo la suma de caras opuestas, ¿no? O los puntos de las caras opuestas suman 7, ¿no? Algo más que hay que recordar aquí. Exacto, ¿no? La suma de puntos de todas las caras. En un dado suman 7, pues, ¿no? Perdón, 7, 21. ¿Está bien? Las caras opuestas suman 7, pero la suma de los puntos de todas las caras es 21. Listo. Ahora sí, entonces, podemos calcular la suma total de puntos en los dados, ¿no? Tú sabes que un dado, todos sus puntos suman 21. Pero como tenemos 5 dados, entonces creo que es obvio, ¿no? Sería 5 veces 21. Claro. Y eso nos daría 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 105. Ahora, la suma de puntos visibles. Para esto solamente nos vamos al gráfico y sumamos los puntos que están ahí, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos 5 más 3, eso es 8, ¿no? Por acá tengo 4, 1, 5, más este 5 tengo 10, más 8, 18, ¿no? ¿Sí? Lo podemos ya ir ubicando. Y acá tengo 6. Acá tengo 6, sería 12, ¿no? Y acá tengo 5 más 2 y más 1.
¿no? Entonces esa suma al final nos daría ¿cuánto? Exacto, ¿no? Muy bien. La suma de dos puntos visibles nos daría 38. Listo. Y la diferencia ahora, a ver cuánto sería. 105 menos 38. Eso sería 67, ¿no? Exacto. Y esa sería entonces la respuesta, pues, ¿no? La suma de puntos, de todos los puntos no visibles, en este gráfico sería 67, ¿no? En este problema, la clave sería la alternativa B. Sí, supongo también que es la misma clave que has marcado en tu práctica, ¿no? Domiciliaria. Listo. Pasemos ahora entonces a ver el siguiente problema, que es el número 4. A ver, dice, en el gráfico se muestran 5 dados comunes e iguales. ¿Cuál es la cantidad total de puntos ubicados en las 8 caras en contacto dado con dado? Bien, aquí la pregunta ya ha cambiado, ¿no? Ya no te piden suma de puntos visibles, no visibles, perdón. Más bien te están pidiendo la suma de puntos que están en contacto, nada más que las que están en contacto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también. Te piden la suma de puntos de las caras en contacto dado con dado. Bueno, creo que es obvio, las que están en contacto, ¿no? Son las que están aquí de forma vertical. Entonces, para esto, creo que podemos imaginariamente separar los dados. ¿Sí? Por acá lo vamos a observar gráficamente. Ahí está. Mira, este primer dado del lado izquierdo lo vamos a separar del siguiente dado, ¿no? Y así, con cada uno de los restantes lo vamos a ir separando. Ahí está. Bien, todo lo que me están pidiendo a mí es básicamente esta cara, ¿no? En contacto con esta otra, la que está aquí, en contacto con esta otra, ¿no? Y así, esas caras que están en contacto. Eso me están pidiendo. ¿Sí? Listo. Iniciamos. A ver, creo que de las caras que están en contacto, rápidamente, si empezamos por el lado derecho, esta cara que está en el lado, bueno, en el lado, en este caso, derecho de la pantalla, esta cara ya se puede saber qué puntaje es. ¿Sí o no? Claro, porque esa cara es opuesta al puntaje 6, pues. Y tú sabes que esas dos caras opuestas, ¿cuánto suman siempre? Suman 7, ¿no? Entonces ya se sabría el puntaje de esta cara. ¿Sí? Creo que sí. Ahí está. Entonces sería el puntaje 1, ¿no? Listo. Ya está. Ya tenemos puntaje 1. Ahora, la siguiente cara que esté en contacto, se podría calcular, claro, pero ya no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque esa cara queremos calcular a continuación, si te percatas, es opuesta con la otra cara en contacto que también quiero calcular, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a calcular su valor? Porque yo de frente puedo conocer su suma. Tú sabes que como son opuestos, de frente, ¿no? Suman, exacto, ¿no? 7. Suman 7. Muy bien. El siguiente dado también sería lo mismo, claro, muy bien, te pasaste, ¿eh? El siguiente dado también sería lo mismo, porque esas dos caras van a ser opuestas, ¿no? La cara que está aquí y la cara que está en contacto por este lado, ¿no? Uy, perdón, este no, el que está aquí. Él sería, ¿no? Él. Hasta ahí entonces sumarían 7. Lo que nos faltaría solamente sería esta última cara, ¿no? Ya, esta última cara ahora hay que calcularla y ya la respuesta estaría dada, pues, ¿no? Ya, para eso entonces el problema dice que tenemos dados que son comunes, ya sabes a qué se refiere eso, e iguales, ¿no? E iguales. Entonces, si son dados iguales, ¿qué quiere decir, por ejemplo, no? Quiere decir, por ejemplo, mira, ve, si aquí está la cara con puntaje 3, si te das cuenta, a su costadito nada más, la distribución debe estar el puntaje 5. Eso debe aparecer en todos los dados, ¿no? Esa misma ubicación de los puntos. Ya. Entonces, con eso nos vamos a pasar y mira, ve, aquí tenemos el puntaje 2. Si analizamos otra cara que tenga puntaje 2, es la cara, o perdón, el dado que está en el lado derecho, ¿no? Tiene 3 caras, tiene más información. Entonces podemos observar que ahí está el puntaje 2. Pues, ¿no? Pero tú ya sabías
que el puntaje 1 estaba a su costado, ¿no? Acá, el que se lo pone a 6 es 1. Entonces, de inmediato, creo que me podrías indicar que esta cara, exacto, ¿no? El puntaje 3 es el que estaría ubicado por aquí, ¿no? A ver, no sé si lo observas. Exacto, ¿no? Claro, porque el que se pone al 6 es el 1. Y el 1 está acá, mira. Entonces, al costadito sería el 3, ¿no? Entonces, esta cara ya se sabe. Sería el puntaje 3. ¿Está bien? Ahí está, 3, ¿no? Creo que ahora sí se observa un poquito mejor. Ya está, pues, ¿no? Entonces, ya desde el 3 ya tenemos entonces la respuesta, pues. Porque estos dos suman 7, los dos que estaban aquí también suman 7, y estos dos también suman 7, ¿no? Muy bien. Entonces, simplemente sumamos esos valores y tendríamos la respuesta. Entonces, puntos ubicados en las caras en contacto sería 3 más 7 más 7 más 7 y más 1. Ahí está, 21, 22 más 3, eso daría, claro, ¿no? 25, exacto. La clave sería entonces la alternativa A. ¿Está bien? ¿Listo? Muy bien. Es entonces la resolución del problema número 4. Bien, ahora pasemos a ver el problema número 5. Bien, este problema ya corresponde a la parte de trasvases, ¿no? Mira, a ver, se tiene un envase lleno con 40 litros de leche, del cual se quiere separar 7 litros. Se emplean dos jarras, una de 8 litros y otra de 5 litros de capacidad. ¿Cuántos trasvases se tendrá que realizar? Ojo, como mínimo, si las jarras y el envase no tienen marcas, ¿no? Y no se pueden desperdiciar leche en ningún momento. Bien, entonces la pregunta es la menor cantidad de trasvases. ¿Para qué? Para separar 7 litros, ¿no? Entonces queremos separar 7 litros. Eso es importante, ¿no? Queremos separar 7 litros. Ya. Ahora, ¿qué se tiene? Se tiene un envase, dice, lleno con 40 litros. ¿Sí? Ahí está, 40 litros de leche. Y aparte tiene dos envases, uno de 8 y uno de 5. Entonces lo que tú quieres es separar o obtener, ¿no? En otras palabras, 7 litros. Ya, esos 7 litros, por ejemplo, tú lo puedes obtener básicamente con estos dos envases, pues, ¿no? Porque acá el de 40 está lleno completamente. Entonces, si quieres obtener 7 litros, vamos a ver más o menos de manera general cómo lo podríamos obtener, ¿no? Una idea podría ser que quede en el recipiente de 8, ¿no? 7 litros. Otra idea sería de repente un 5 más 2 litros adicionales, ¿no? Porque tú sabes también que esos 7 litros te podrían quedar en dos recipientes, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso, vamos a ver, nos convendría, por ejemplo, obtener esos 7 litros. Mira, eh, podrías hacer que te queden en los 8 litros, ¿no? Para eso entonces tendrías tú que tener un recipiente de 8 litros, ahí está, el de 8 litros, y el recipiente de 5, ¿no? Tendrías que utilizar los dos, ¿no? En general estoy hablando, ¿no? Ya, pues, pero el de 8 litros, obvio que al final debe quedar lleno, ¿no? Debe quedar lleno. Ya. Una forma es esta, ¿no? Que quede lleno. Y aparte de esto, bueno, porfe, no me están pidiendo 8, ¿no? Yo quiero 7 litros. Él es de 8 y él es de 5. Ya, pero para que te queden 7, simplemente acá tendrías que quitarle un litro. Pero no tiene recipiente de 1 litro, tiene recipiente de 5. En todo caso, el de 5, muy bien, le podríamos llenar 4 litros. Claro, exacto. De esa manera, una vez que tú le llenas 4 litros, con eso dirías que extraerías de él y lo llenarías acá, pues, ¿no? Ya te quedarían 7, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces esa sería una idea. Pero para lograr esto o hacer esto, tendríamos que llenar primero 4 litros al recipiente de 5. Ahora, hay que ver si es fácil conseguir 4 litros, ¿no? Ahí está el detalle. La otra opción sería, por ejemplo, que nosotros, a ver, consigamos, pues, ¿no? Esos 7 litros como 5 más 2. A ver, 5 sí lo puedes llenar, pues, ¿no? Porque tiene recipiente de 5. Ahora, la idea sería poder conseguir, ¿cuánto?
conseguir 2 litros, ¿no? Y esa es la pregunta. ¿Será fácil conseguir 2 litros? ¿U obtener 2 litros? Porque eso al final te va a quedar, ¿no? 7 litros. Ya, pues si para eso mira los números, ¿no? Creo que sí, es muy fácil conseguir 2 litros. Porque si tú tienes 5, puedes tener ahí, en general, 10 litros. Y luego tienes un recipiente de 8. Si esos 10 litros le quitas 8, te quedaría 2 litros, ¿no? Claro, entonces eso vamos a escoger, ¿no? Este camino. ¿Ya? Este camino. Entonces vamos a decir por acá que esos 7 litros lo obtenemos como 5 litros más 2 litros. Entonces la idea principal solamente es conseguir 2 litros, ¿no? Porque el de 5 ya lo tienes. Entonces lo primero que vamos a hacer es conseguir 2 litros. Entonces ahí está, ¿no? Debemos iniciar tratando de obtener 2 litros, dado que ya tenemos el recipiente de 5. Listo, iniciemos entonces. Y hemos dicho, pues, ¿no? Para obtener 2 litros, podría ser que tú al 5 lo llenes 2 veces y le quites 8, pues, ¿no? Y ahí te va a quedar 2 litros. ¿Está bien? Listo, empezamos entonces llenándole 5. Ese sería mi primer trasvase. Ahí está, entonces te va a quedar acá 35, 0 y 5. Luego, ¿qué haces? El de 5 lo pasas al de 8, pues, ¿no? Ahí está, sería mi segundo trasvase. Y en este caso entonces me quedaría 35, acá 5 lleno y aquí 0. Ya, otra vez sacas 5 porque tú querías sacar 10 en total, ¿no? Claro, entonces acá sacas 5, te queda 30, 5, 5. Ese fue mi tercer trasvase. Y este 5 lo llevas al de 8, pues. Y justamente ahí, mira, si te das cuenta, has sacado 10 en total y le estás quitando 8. Te va a quedar acá 8 lleno, acá 30 y acá te va a quedar 2, ¿no? Ese fue mi cuarto trasvase. Listo, entonces ya hemos obtenido 2 litros. Pero la idea era que esos 2 litros no queden en el recipiente de 5, ¿no? Porque el 7 es 5 litros más 2 litros. Entonces, este 2 litros debe quedar en el recipiente de 8. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El de 8 hay que vaciarlo, ¿no? Sería mi quinto trasvase. Pasaría entonces a 38 y acá te quedaría 0 y este 2. Y ahora sí, pues, ¿no? Lo podemos llevar al de 8 con un sexto trasvase. Y ahí está, 2 litros, 38 y aquí te queda 0. Y ahora sí, sacas 5 litros y finalmente sería mi séptimo trasvase, pues, ¿no? Ahí está. Listo, profe, ¿dónde están tus 7 litros? Ahí están, pues mira, 5 litros y acá 2 litros. Ahí está. Listo, entonces, ¿hemos obtenido los 7 litros? Sí. ¿En 2 recipientes distintos? Sí, pues no, el problema no te pone ninguna restricción con respecto a ello. Bien, ¿cuántos trasvases entonces sería? 7, ¿no? Hemos realizado 7 trasvases. Esa es la respuesta entonces, ¿no? La menor cantidad de trasvases es 7. La clave sería la alternativa E, ¿no? La alternativa E. ¿Está bien? Interesante, ¿no? El problema de trasvase. Muy bien, pasemos ahora al problema siguiente, que es el número 6. Mira, que también es un problema de trasvases. Dice, ¿no? Un bodeguero quiso repartir entre 2 personas en partes iguales 8 litros de vino. A ver, si son en partes iguales, 8 litros de vino sería entonces 4 litros a cada uno, ¿no? En una jarra de igual capacidad. Pero al intentar hacer las medidas, se vio con el problema de que solamente disponía, aparte de la jarra de 8 litros, de 2 jarras con capacidades de 3 litros y 5 litros. Si ninguna jarra tenía medidas, ¿cuántos trasvases como mínimo debe realizar para que las 2 personas tengan la misma cantidad de vino? ¿Sí? Bien, todo lo que nos están pidiendo también acá es la menor cantidad de trasvases. ¿Para qué dice? Para dividir entre 2 personas en partes iguales 8 litros de vino. O sea, en otras palabras, simplemente vamos a buscar 4 litros. Porque si tú separas 4 litros, el resto va a ser 4 litros, pues, ¿no? Porque tú tienes, recuerda, a ver, se tiene entonces un recipiente de 8, ¿no? En este caso dice que es vino, y 2 jarras, pues, ¿no? Una de 5 y una de 3. Como te decía, ¿no? Si tú quieres dividir en 2 partes iguales, 4 litros, 4 litros. Pero si tú separas 4 litros, ya el resto va a quedar 4 litros, pues. Bien, entonces ahora veamos cómo obtenemos esos 4 litros, ¿no? Básicamente en ello nos vamos a enfocar. Ya, profesor, entonces podría ser como el caso anterior, 2 partes también, o de repente al 5, ¿no? Al recipiente de 5 le quitamos 3, pues, ¿sí? Le quitaríamos 3, ¿no? Por ejemplo, por acá, en general, ¿no? Estamos hablando en general. Al recipiente de 5 le tendríamos que quitar, ¿cuánto, profesor? 1, ¿no? A ver, mira, tienes un recipiente de 5 litros.
y tienes un recipiente de 3 litros, ¿ah? Ojo con eso. Ya, pues yo puedo llenar 5, sí, rápidamente sí se puede llenar. Pero si yo quiero 4, entonces tendría que quitarle 1. Para eso tendrías que, claro, ¿no? Muy bien. Llenarle, profesor, al de 3 litros, 2, pues. Claro, ¿no? Si yo le lleno 2 litros, entonces ya básicamente le podría sacar al de 5 litros 1 litro, ¿no? Fácilmente. Lo lleno acá. Y me quedaría 4, pues. ¿Sí? Ya. Ahora la pregunta es, ¿será fácil llenarle 2 litros al recipiente de 3? 2 litros, ¿no? Al recipiente de 3. Hay que ver eso, ¿no? Si es fácil. Ya. La otra opción, ¿cuál sería? La otra opción sería, por ejemplo, que tú, esos 4 litros sean, por ejemplo, 3 más 1, ¿no? Claro, tienes el recipiente de 3 y el recipiente de 5, ¿no? Ahí está. Tienes el recipiente de 3 litros, y el recipiente de 5 litros. Ya, entonces, podemos llenar 3 litros rápidamente, ¿sí? Y ahora tendríamos que conseguir 1 litro en el recipiente de 5, ¿no? De esa manera, conseguiríamos 4 litros. Ya, entonces, esos son los dos casos general que se van a presentar. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos casos se te hace más sencillo para ti? Pues, ¿no? Porque eso me va a garantizar también que sea la menor cantidad de trasvases. En el primer caso, hemos visto que al de 5 litros tú le quitas 2, o perdón, le quitas 1 y te va a quedar 4. Entonces, la idea sería conseguir 2 litros, ¿no? ¿Sí? Conseguir 2 litros. Y en el segundo caso es que al de 5 litros hay que conseguir 1 nada más, pues, ¿no? Y creo que 1 sí se podría conseguir, ¿no? Sí se podría conseguir. Aunque 2 litros también, ¿no? Sí se puede conseguir, porque claro, porque usted tiene, mira, 5 y acá tiene 3. Entonces tú al 5 le puedes quitar 3 y te va a quedar 2. Mira, ¿ve? Es fácil entonces conseguir 2 litros. A ver, entonces vamos a, creo que escoger ese camino, ¿no? Claro, al de 5 litros le voy a quitar 1. Si yo le quito 1, me va a quedar 4, pues, ¿no? Entonces la idea principal acá es no conseguir 5, porque eso es fácil, sino conseguir 1 litro. Entonces lo importante acá sería que al de acá, ¿no? Hay que conseguir 1 litro. Entonces lo que debemos hacer primero es llenar 2 litros al de 3, para que simplemente le quitemos 1 litro al de 5, ¿no? Exacto. Ya, la pregunta era ahora, ¿no? ¿Cómo podemos obtener 2 litros? Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Y te has dado cuenta que es fácil, porque si tú llenas 5 y luego le quitas 3, te va a quedar 2 litros, pues, ¿no? Y luego eso lo puedes llevar al de 3 litros, al recipiente de 3 litros. Listo. Entonces empezamos con nuestro primer trasvase, ¿no? Creo que es obvio. Sería el del de 8 al de 5, ¿no? Le quitamos acá 5, te va a quedar 3, 5 y 0. Y ahora sí, pues, ¿no? Al 5 le quitas 3. O de 5 pasas al de 3. Sería nuestro segundo trasvase. Y por acá te quedaría 3, 2 y 3, ¿no? Y ahí está, pues mira, de los 2 litros. Pero ya sabemos que esos 2 litros deben de quedar en el recipiente de 3. De esta manera, entonces, ahora esto está lleno, hay que vaciarlo, ¿no? Lo llevamos arriba. Sería nuestro tercer trasvase. Nos quedaría acá 0. Acá vendría 6, ¿no? Y acá abajo ha venido 3. Y acá te quedaría 2. Y finalmente este 2 lo pasas al de 3, pues, ¿no? Listo. Ahora sí, tenemos acá 0, 2 y 6. Ya está, mira, vean. Ya tenemos 2 litros aquí. Por lo tanto, si llenamos 5, ya le podemos quitar 1 litro, ¿no? Bien, por acá entonces llenamos 5. Sería nuestro quinto trasvase. Y finalmente del 5 le llenamos al de 2. O sea, le quitamos 1 litro, pues. Listo. Por acá nos va a quedar justamente 4. Y acá te va a quedar 3. Y arriba te queda 1, ¿no? Por lo tanto, hemos dividido en los 8 litros en dos recipientes, perdón, en dos partes iguales, ¿no? Uno de 4 y acá te queda 3 y 1. ¿Sí? 3 y 1. Listo. A ver, ¿cuántos trabases hemos hecho entonces? Ahí está lo de rojo, 6 trabases, ¿no? La respuesta para este problema sería entonces la alternativa A, ¿no? La alternativa A. Bien, pasemos ahora al problema número 7. A ver, el problema número 7 ya no es un problema de trasvases, si te das cuenta, es un problema de
traslados, ¿no? Dice, un campesino necesita trasladarse por un río con un lobo, una cabra y unas hierbas. Pero la barca es tan pequeña que en ella cabe el campesino y con él solamente el lobo o la cabra, o las hierbas. Si deja el lobo con la cabra, el lobo se come la cabra. Si deja la cabra con las hierbas, la cabra se come las hierbas. ¿Cuántos viajes como mínimo tendrá que realizar para que pueda trasladar todo? Bien, tenemos en cuenta entonces que en este tipo de problemas hay que ver, pues, ¿no? Las condiciones y también algunas restricciones que te dan, pues, ¿no? Por ejemplo, dice que, bueno, primero que nada, lo que nos piden es la menor cantidad de trasvases, ¿no? Ya, tenemos el campesino, el lobo, la cabra y unas hierbas. Al campesino lo vamos a representar con una C, ¿ya? Los demás sí, con su nombre, lobo, cabra y hierbas. Ya, nos están pidiendo entonces la menor cantidad de viajes, ¿no? Ya, aquí está la restricción. Dice que si deja el lobo con la cabra, el lobo se come la cabra. Entonces, no puede dejar al lobo con la cabra, pues, ¿no? Esa es la restricción. No puede dejar al lobo con la cabra, ¿no? Si deja la cabra con las hierbas, tampoco. Entonces, a la cabra con las hierbas, tampoco. No puede dejarlo, ¿no? Ya está. Bueno, y la condición es que la barca es tan pequeña que en ella solamente cabe, ¿no? Cabe el campesino y con él solamente el lobo o la cabra o el campesino. Pues el campesino puede ir solamente con el lobo o con la cabra o con las hierbas, nada más. ¿Está bien? Listo. Empezamos entonces analizando. Entonces, en el viaje va a ir el campesino y uno de ellos, pues, ¿no? Uno de ellos. Ya, la restricción es esta. El lobo no se puede quedar con la cabra. La cabra no se puede quedar con las hierbas. Si te percatas, hay un caso donde no hay restricción. Es en el caso del lobo y las hierbas, ¿no? El lobo y las hierbas sí se pueden quedar, ¿no? En una orilla o en la otra, porque no hay restricción con respecto a ellos. La restricción está con el lobo y la cabra y las hierbas. Entonces, el lobo y las hierbas no hay restricción. Entonces, podemos dejarlo en una orilla, ¿no? Listo. Con eso entonces empezamos a analizar y creo que en el primer viaje iría el campesino con quién. Claro, ¿no? Exacto. El campesino con quién. Con la cabra, pues, ¿no? Porque puedo dejar al lobo y las hierbas en una orilla. ¿Está bien? Entonces ahí queda el lobo, la orilla, el lobo y las hierbas en una orilla, pasa el campesino con la cabra y obvio, ¿no? Deja la cabra en la otra orilla y regresa el campesino. Y aquí esperan, ¿no? Las hierbas y el lobo. Ese fue mi segundo, ¿no? Segundo traslado, segundo viaje. Ya, en la siguiente, ¿a quién llevaría? Ahora, tú podrías decir de repente, profesor, no puede llevar a las hierbas porque va a estar con la cabra. Al lobo tampoco, ¿no? O sea, aparentemente no podría llevar ninguno de ellos, pero te percatas que, si bien es cierto, si lleva, no puede dejar con ellos, entonces, ¿qué puede hacer? Se puede traer a la cabra, pues, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, mandemos al lobo. Dejemos a las hierbas y aquí está esperando a la cabra. Ya, obvio que no va a dejar al lobo y a la cabra juntos, pues, ¿no? Por la restricción del problema. Entonces puede traerse de regreso a la cabra, ¿no? Queda el lobo y trae de regreso a la cabra. Y aquí esperan las hierbas. Ah, profe, pero en esta orilla tampoco no puede dejar, pues, ¿no? Los dos. Entonces, pero sí se podría llevar a las hierbas, porque el lobo con las hierbas sí lo puede dejar, ¿no? En una orilla o en otra. Entonces, en el siguiente viaje llevaría, pues, ¿no? A las hierbas y quedaría la cabra. Y aquí espera el lobo. Y las hierbas sí lo puede dejar, pues, ¿no? Listo. Entonces, por acá regresa y finalmente, ya, mira, ¿ves? Con esto ya se acabó los traslados porque llevaría a la cabra. Ahí está. Bien, listo. Entonces, ¿cuántos viajes hemos realizado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No? 7. 7 viajes como mínimo. Ahí está, ¿no? La clave entonces sería la C. ¿No? Imagino que sí te ha salido esa clave, ¿no? Listo. Pasemos ahora entonces a ver el último problema de esta primera práctica domiciliaria. A ver, dice, ¿no? Si el peso que puede llevar una canoa no excede los
100 kilos, ¿cuántos viajes debe realizarse como mínimo para que crucen un río con esta canoa 3 mujeres que pesan 50 kilogramos cada una y un hombre que pesa 70 kilos? Ujú. A ver, tenemos entonces de los datos, ahí dice, lo primero, ¿no? Es que el peso que puede llevar una canoa no excede los 100 kilos. Es una restricción, no puede pasar de 100 kilos. A lo más puede llegar a 100 kilos, pero más de 100 ya no. De repente la canoa se hunde, ¿no? Claro, por ello es que ponen esa restricción. A ver, tenemos, dice, 3 señoritas, 3 mujeres, que pesan cada una 50 kilos. Y hay un hombre que pesa 70. Ya está. ¿Cuántos viajes deben realizarse como mínimo para que crucen un río? Dice, ¿no? Esta canoa. Con esta canoa, ¿no? Ya, tenemos la restricción y mira, aquí el detalle solamente creo que es tener en cuenta los pesos, ¿no? Para cumplir la restricción o tener cuidado con la restricción. Ya. En cada viaje, si te percatas también, podemos observar que podrían pasar 2 señoritas juntas, ¿no? Porque su peso, mira, llega a 100 y es lo permitible. Pero si el varón, el hombre, no. Él va a tener que pasar solo, ¿no? Porque su peso es de 70. Y el detalle está en él, pues, ¿no? Para que él pase, tendría que haber alguien en la otra orilla para que regrese con él, con la canoa, ¿no? Entonces creo que nuestro primer viaje sería que pasen 2 señoritas. No sé si está de acuerdo. Claro, ¿no? Nos va a convenir. Exacto. Muy bien. Listo. Entonces empezamos mandando a 2 señoritas, ¿ya? Entonces voy a poner solamente los pesos porque es lo que más nos interesa para tener en cuenta la restricción. 2 señoritas de 50 quedarían entonces por aquí. La otra señorita y, perdón, la otra señorita y el hombre, ¿no? Ya, ahora, una de ellas puede quedarse, ¿no? En la otra orilla y regresar la otra, pues, ¿no? Porque alguien tiene que regresar con la canoa. Y acá está esperando, pues, ¿no? La señorita y el hombre. Ya, pasamos ahora en el siguiente viaje y ahora sí, te percatas que ya podemos mandar al hombre. ¿Por qué? Porque ya hay una persona, que la señorita que está en la otra orilla, que puede regresar con él, con la canoa. Entonces ahora sí, podemos mandar. Entonces quedarían las 2 señoritas en este lado. Y acá está esperando la tercera señorita, ¿no? Listo. Pasa entonces. Y ahora sí, ¿no? Regresaría la señorita. Y ya mira, ¿ves? Ya pasó el hombre. Regresa ella. Y bueno, regresaría a llevarse a las demás señoritas, ¿no? Y como ellas pasan de 2 en 2, es más sencillo. En el siguiente viaje pasarían 2 de ellas. Queda una. Y aquí espera el hombre, ¿no? Y regresaría la otra para llevarse a la tercera señorita, ¿no? Y ahí creo que ya, sí, logran cruzar todas las personas. Listo. Entonces, ¿cuántos viajes hemos realizado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? 7 viajes realizados. Listo. Muy bien, jovencitos y señoritas. Con esto entonces terminaríamos la resolución de la práctica domiciliaria de la semana número 1, ¿no? Queda entonces en ti seguir practicando, seguir repasando los temas que hemos visto en esta primera semana, ¿sí? Listo, muy bien, gracias por su atención. Nos veríamos entonces en una siguiente oportunidad.